Bien, continuamos con algunos más de los ejercicios que cayeron en el examen de la segunda tanda de febrero, en el examen de lenguaje matemático del año 2021. Este ejercicio, me suenan varios ejercicios parecidos, pero este no me cayó a mí en el examen y creo que no he hecho ningún vídeo sobre esto. Después tengo que comprobar. Si está repetido, comentádmelo. Pero creo que no, ¿eh? Simplemente hay varios parecidos a este, pero no exactamente igual a este. Entonces tenemos un universo en Z, o sea, números enteros, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, etc. Esos son los posibles valores de X y Y que tienen que comprobar, que tienen que demostrar estas relaciones de mayor que, estrictamente mayor. Y dos variables, X, y se nos dan 4 proposiciones, P, Q, R y S. Tenemos que comprobar cuáles son verdaderas y falsas y después tenemos 3 respuestas. Entonces vamos allá, esto debería ser bastante fácil. Tenemos cuantificadores y entonces este ejercicio va a medir dos cosas. Por un lado mide que entendemos bien cómo funcionan los cuantificadores y por otro lado mide que entendemos bien en qué consiste el conjunto Z de números enteros y las propiedades que tiene. Entonces, primera proposición, vamos con P. P nos dice, existe X para todo Y tal que X más Y es mayor que 0. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los cuantificadores, porque esto ya lo hemos dicho en un ejercicio parecido que hemos explicado, probablemente uno de los que me cayó en el examen, pero no es lo mismo existe X para todo Y que para todo Y existe X. ¿No? Si decimos existe X para todo Y, quiere decir que hay un único X. Bueno, podría haber más de uno, pero hay por lo menos un X. Tiene que existir por lo menos uno que valga, que cumpla esta relación de X más Y es mayor que 0 para cualquier valor posible de Y. Y como Y aquí y X, los dos son parte del universo Z, pues para una cantidad infinita de números, para todos los números enteros. Entonces, mucho cuidado con cualquiera de las proporciones. Existe X para todo Y, porque claro, eso quiere decir que tiene que haber un único X, por lo menos que lo satisfaga. Y eso no va a ser muy fácil. Entonces, aquí vemos muy fácilmente que otra forma de formular esta pregunta o esta proposición de que existe un X para todo Y, tal que X más Y es mayor que 0, esto se aproxima a decir que hay un X que es mayor que cualquier Y que te puedas imaginar. Entonces, ¿cómo comprobamos si esta proposición es verdadera o falsa? Vale, entonces, digamos que es cierta. Vamos a asumir que sí, que existe un X que cumple esta relación. Y vamos a buscar un Y que nos va a impedir esa relación. Entonces, vale, digamos que existe X y que X más Y es mayor que 0. Entonces, vamos a definir Y de la siguiente manera. Y va a ser igual a vamos a ver, X más Y tiene que ser mayor que 0. Entonces, Y lo vamos a definir como menos X menos 1. Tenemos que esto tiene que ser mayor a 0. Si tenemos un número X, vamos a suponer que X es un número positivo, porque si X fuese un número negativo, pues sería muy fácil encontrar un Y que no cumple para el valor de X. Por ejemplo, si X es cualquier número negativo, entonces Y igual a 0, tendríamos X número negativo más 0 y no es mayor que 0. Entonces X, para que esto sea cierto, X tiene que ser un número positivo. Idealmente un número positivo muy, muy grande, porque si Y es un número negativo, X más Y, el número negativo, va a ser igual a X menos Y. Y si Y fuese lo suficientemente grande, pues nos daría o 0 o un número negativo. Entonces, vale, tenemos X número positivo, el número que queramos.
Digamos que es el x que satisface esto. Como existe x, en z también tiene que existir menos x. Y sabemos que a cualquier número entero le podemos sumar uno más o restar uno más. Entonces, si y es igual a menos x menos 1, tenemos que x más menos x menos 1 es mayor que 0. Eliminamos los paréntesis, menos x se cancela con x y nos queda menos 1 es mayor que 0, que es falso. Entonces, la primera proposición P es falsa. Siempre. Y aquí hemos utilizado el más pequeño, menos x menos 1. Podría ser menos x menos x o cualquier otro número aún más grande. Da igual el x que escojamos. Bien, vamos con la segunda proposición. La segunda proposición nos dice, para todo x existe y tal que x más y es mayor que 0. Entonces, esto ya es distinto. Porque aquí ya no decimos existe x para todo y. Decimos para todo x existe un y. Entonces eso quiere decir que para cualquier x que cojamos que sea un número entero, podemos encontrar otro número entero llamado y que satisfaga que la suma de los dos sea mayor que 0. Y esto es cierto. Esto en cambio sí es verdadero. Y no va a ser el mismo y. Para cada x que escojamos habrá pues muchos y posibles, pero no existe un único y que haga cierta esta relación. Entonces, para cualquier x que cojamos, esto va a ser cierto. Evidentemente es trivialmente cierto si x es un número positivo. Es decir, x tiene dos posibilidades. O x es un número positivo o x es un número negativo. Entonces, si x es un número, porque es para todo x, y los números o 0, los números enteros se dividen en positivos, negativos o 0. Entonces, ¿qué pasa si x es positivo? Entonces es muy fácil descubrir cuál es el y que lo hace mayor que 0. Cualquier y mayor o igual que 0, sumado a un x que sea un número positivo, va a dar un número mayor que 0. Entonces, esto lo hemos conseguido. ¿Qué pasa si x es 0? Pues es muy parecido al caso anterior, solo que en este caso nos vale para y cualquier número que sea mayor que 0. No mayor o igual, sino mayor que 0. ¿Y qué pasa si x es un número negativo? Pues si x es un número negativo, tenemos una fórmula muy fácil para encontrar el y que lo haga mayor que 0, que es y va a ser igual a menos x más algo, por ejemplo, más 1. ¿No? Entonces, sea cual sea el valor de x, número negativo, digamos menos 100, si y es su inverso, menos 100, que es 100, más 1, 101, menos 100 más 101 es 1, que es mayor que 0. Entonces vemos que esto es cierto. Continuamos con R. Entonces R nos dice, para todo x y para todo y, se tiene que x más y es mayor que 0. Este es facilísimo, este es muy fácil de ver que no es cierto. Para todo x, para todo y nos da mucha manga ancha para elegir un x y un y que no cumplan esta norma. Y es muy fácil ver que, por ejemplo, si x e y son ambos números negativos, esto no se cumple. Digamos que x es menos 1 y y es menos 2. Y podemos hacerlo porque esta fórmula dice para todo x y para todo y. O sea, para cualquier combinación posible de dos números enteros que nos salga de las narices. Esto tiene que ser mayor que 0. Menos 1 más menos 2 es menos 3. Y menos 3, obviamente, no es mayor que 0. Entonces esto es falso. Y vamos a la última. La última nos dice, existe un x que para todo y cumple que y al cuadrado es mayor que x. Entonces, este es interesante, este es muy interesante. Entonces ya uno tiene que sospechar porque, de nuevo, es como el modelo de P, ¿no? Existe un x, solo uno, que cumple la regla para todo y. Pero la regla que se nos dice es muy curiosa, es y al cuadrado es mayor que x. Y recordad, estamos en los números enteros. Entonces, en los números enteros, un cuadrado
Por ejemplo, aquí de nuevo tenemos que comprobar tres casos: positivo, negativo y cero. Entonces, si lo pensáis un poco, hay un número que no lo cumple, pero que casi lo cumple, que es precisamente x igual a 0. Entonces, no lo cumple, pero solo no lo cumple por culpa del propio 0. Vamos a verlo. Entonces, si x es igual a 0, y tiene tres posibilidades. Como decimos, y es positivo, y es negativo, y es 0. ¿Qué pasa si y es positivo? Si es positivo, es por lo menos 1. Y 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, y así sucesivamente todos los cuadrados van a ser más grandes que 0. Entonces, si y es un número positivo mayor que 0, esto es cierto. ¿Qué pasa si ¿qué pasa si y es negativo? Pues pasa lo mismo, no hay ningún cambio porque la función es y al cuadrado, y cualquier número entero elevado al cuadrado se convierte en un número positivo. Entonces es exactamente igual, empezamos con menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, todos son mayor que 0. Esto también lo cumple. Entonces casi lo hemos logrado, pero el problema es el propio 0, porque 0 al cuadrado no es mayor que 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 no es mayor que 0, 0 es igual a 0. Si esto en vez de ser mayor fuese mayor o igual, entonces sí sería cierto. Pero como no es mayor o igual, es falso. Entonces, estas son todas las respuestas que tenemos, después de haberlo comprobado todo. P es falso, Q es verdadero, R es verdadero y S es falso. Y ahora veamos las respuestas que se nos dan. Entonces nos dice, P, Q y S son verdaderas. P, Q y S no es cierto. De P, Q y S, solo S es verdadera. Entonces esto no es cierto. Se nos dice, R y S son falsas. Esto tampoco es verdadero porque R es cierta. Y por lo tanto la respuesta correcta aquí sería ninguna de las otras respuestas.